Hay temas que de verdad nos tocan en lo más profundo, que definen quiénes somos. Hoy vamos a explorar uno de los impulsos más, pero más poderosos del ser humano, la ira. Ese fuego que, lo sepamos o no, todos llevamos dentro. Piensen por un momento en eso. Un fuego interior. Y no es solo una metáfora poética, ¿eh? Es una energía muy real que sentimos todos los días. Una fuerza que o nos impulsa o nos consume por completo. Y fíjense, este fuego no es algo de ahora. Ha estado ardiendo en el corazón de cada persona, en cada cultura, desde que existimos. Es, pues, una herencia tan antigua como nuestra propia historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta misma energía, bien canalizada, es capaz de construir civilizaciones enteras. Pero cuando se descontrola, esa misma fuerza puede derrumbarlo todo. Puede romper familias y destruir vidas en un parpadeo. A este fuego lo conocemos como ira. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué las grandes tradiciones espirituales nos han advertido sobre ella por siglos y siglos? ¿Será que es una fuerza siempre destructiva o hay algo más que no estamos viendo? Bueno, pues vamos a desmenuzar esto juntos. A ver, para empezar, es súper importante entender cómo una emoción que todos sentimos puede llegar a convertirse en lo que la tradición llama un pecado capital. Seamos sinceros, todos nos enojamos. Es una reacción normalísima ante algo que nos frustra o que nos parece injusto. Pero ojo, aquí es donde está la gran diferencia. La ira, en el sentido espiritual, es cuando ese enojo se tuerce, cuando se convierte en un deseo activo de lastimar a alguien, en esas ganas de vengarse. Y aquí vemos por qué se le llama capital. Es que piénsenlo como una pequeña chispa en un bosque sequísimo. Si no la apagas a tiempo, esa chispita de ira puede encender incendios gigantescos. La violencia, el odio, la venganza y hasta cosas terribles como el homicidio. Y por si se lo preguntaban, la palabra capital no tiene que ver con dinero. Viene del latín caput, que significa cabeza. Así que la ira es como la cabeza, la fuente de la que brotan muchísimas otras acciones que nos destruyen. Claro, esta idea no apareció de la nada. Fue el resultado de siglos de observación de monjes y pensadores cristianos que eran verdaderos psicólogos de su tiempo. Desde Evagrio Póntico en el desierto hasta el Papa Gregorio Magno, poco a poco se fue puliendo esta lista de las fuerzas más peligrosas para el alma. Pero ojo, esta advertencia sobre los peligros de la ira no es exclusiva de una sola fe. Para nada. Es un eco que se escucha en prácticamente todas las grandes tradiciones espirituales del mundo. Échenle un ojo a esta tabla. Para el budismo, la ira es uno de los 3 venenos que nos impiden ver con claridad. En el hinduismo, el krodha nos nubla la mente y nos aleja del camino. Y en el islam, se enseña que la verdadera fuerza no es vencer a otro en una pelea, sino controlarse a uno mismo. ¿Se dan cuenta? El mensaje es universal. El verdadero poder está en el dominio propio. Esta cita de la Biblia es de verdad clave, porque reconoce algo. Enojarse es humano, va a pasar. El problema, el pecado, viene cuando dejamos que ese enojo se quede a vivir en nuestro corazón, cuando lo alimentamos y lo convertimos en rencor. Pero, a ver, aquí la historia se complica un poco. Si la ira es tan, pero tan peligrosa, ¿cabe la posibilidad de que exista una versión buena? ¿Algo así como una ira justa? Para esto la tradición nos presenta un ejemplo muy poderoso. La escena de Jesús furioso, expulsando a los mercaderes del templo. Aquello no fue un berrinche personal, para nada. Fue una reacción llena de pasión, para defender algo sagrado. Y esto, wow, esto nos deja clarísima la diferencia. De un lado tienes la ira del ego herido, la que nace del orgullo, del me ofendieron a mí, y que solo busca venganza. Y del otro tienes una ira justa, que nace para defender lo que es correcto, para proteger al inocente y para oponerse al mal. La motivación lo cambia todo. Ok, entonces, si este fuego puede destruir, pero también, en raras ocasiones, defender, el reto es claro, ¿no? Tenemos que aprender a dominarlo. Vamos a ver qué nos proponen las tradiciones para lograrlo. Pero antes de meternos de lleno a lo espiritual, un dato importante. La ciencia de hoy confirma esta sabiduría de siglos. La ira crónica tiene consecuencias físicas bien reales. Sube la presión arterial, dispara las hormonas del estrés y aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. El daño no es solo para el alma, sino también para el cuerpo. La tradición nos da como un kit de herramientas, 4 virtudes para entrenar el carácter. Primero, la mansedumbre, que no es debilidad, sino fuerza bajo control. Luego, la paciencia, para aguantar sin quebrarnos por dentro. El perdón, que es lo único que de verdad rompe el ciclo del rencor. Y finalmente, la humildad, porque si no hay un orgullo herido, la ira se queda sin su principal combustible.
Miren, esta frase de San Francisco de Sales lo resume todo a la perfección. La verdadera fortaleza no está en la explosión, en el grito, está en la calma, en esa gentileza que puede desarmar cualquier agresión y transformar por completo una situación. Y con esto creo que llegamos al meollo de todo este asunto. La batalla más grande, la más importante, no se libra contra los demás, se libra aquí adentro. El objetivo final no es derrotar a un enemigo de afuera, sino lograr el dominio sobre nuestros propios impulsos. Al final del día, todo se reduce a esta pregunta. El fuego de la ira vive en todos nosotros. Podemos usarlo para dar calor o para quemarlo todo. Puede defender la justicia o llenarnos de odio. La pregunta que queda para cada quien es, en mi vida, ¿quién tiene el control de ese fuego?